Bueno, Susi, en primer lugar, muchas gracias. Shalom a todos. Yo siempre bromeo, me preguntan cuántos años tengo, entonces yo digo tengo 40 con 15 años de experiencia. Voy a hacer la misma alegoría con Israel. Israel cumple 70 años, pero tiene 2 o 3 mil años de experiencia. Esta es la manera que yo definiría un poco la madurez. Es increíble realmente lo que un país, una nación ha logrado hacer en 70 años. Nos queda todavía mucho para lograr, hacer, alcanzar, principalmente en temas de acuerdos de paz con nuestros vecinos. Nos queda todavía pendiente, pero creo que hemos realmente podido empezar con muy poco y llegar muy lejos, construir una sociedad abierta, diplomática, pluralista, con muchos problemas, con muchos retos, y ser un gran punto de reflexión y de atracción y de inspiración al mundo judío en general. Hemos enfrentado y superado muchos obstáculos, muchos desafíos, falta de recursos naturales, falta de agua, tener tierra árida y muy pequeña, pero lo que sí siempre nos mantiene en una presión es la seguridad y la amenaza regional. No tenemos el lujo de equivocarnos una vez. Y creo que es lo que nos mantiene siempre alertos y siempre preparados. Hubiéramos gustado tener menos tensión y estar más relajados, pero esto sin duda es, yo diría, el reto más grande que enfrenta Israel. Las amenazas regionales no son solamente cuestión de Israel, sino también de Egipto, de Jordania, en cierto punto también a los palestinos. El Islam extremista, la violencia, la incitación son cosas que nos preocupan y que tenemos que siempre estar preparados para enfrentar y defendernos frente a estos peligros. Irán, mientras apoya a las organizaciones terroristas Hamas, Hezbollah, Jihad, está amenazando no solamente a Israel y a nuestros vecinos, Egipto y Jordania y gran parte del campo palestino, sino a Europa y al mundo entero. Y esto sin duda es un enemigo, una amenaza que si logra detener armas nucleares va a poner a todo el mundo en un gran peligro. Y por tanto es para nosotros quizás la primera prioridad en nuestra defensa nacional. Cómo realmente asegurar que Irán no logre seguir apoyando a todos estos elementos y poner en riesgo nuestra civilización y nuestras sociedades. Entonces es algo que Israel no puede luchar sola, sino necesita el respaldo de muchos países, de muchas democracias y países que comparten con nosotros la misma visión y por supuesto con Europa, con Estados Unidos y otros amigos en el mundo. Creo, y esto sigue siendo también la política del Estado de Israel, en la solución de 2 estados para 2 pueblos. La realidad hoy en día es que tenemos 3 para 2, ¿no? O sea, cómo superar esta realidad que tenemos por un lado un mini estado terrorista en Gaza, Hamas, y otro en Cisjordania de la Autoridad Palestina. Pero sí creo que la visión de 2 estados para 2 pueblos sigue siendo vigente y creo que esto sí tarde o temprano va a ser la solución. Ambos lados van a tener que tomar decisiones difíciles y hacer compromisos para lograrlo. Quizás no en este momento, pero en un futuro más lejano yo creo que esto es factible y que así sea. Creo que en este momento no existe el liderazgo que tiene la posibilidad, la facultad
de tomar decisiones difíciles, porque como yo decía antes, requiere tomar decisiones difíciles por ambos lados. Y también reconocer primero el derecho del Estado de Israel de vivir, Estado judío existir, y segundo, en entender que uno entra en la sala de negociaciones y vamos a tener que salir con menos de lo que hubiéramos gustado. Hasta ahora la política de los palestinos ha sido todo o nada. Y cuando uno juega todo o nada, al final se queda con la nada, lo que es la situación prácticamente hoy en día con los palestinos. Entonces creo que liderazgo y una decisión estratégica, también convencer al pueblo palestino que no van a poder salir con todo el pastel como hubieran querido, sino van a tener que comprometerse. El minuto que llegan a esta conclusión, creo que van a encontrar en Israel un partner para llegar a un acuerdo. En primer lugar, no creo realmente, y no lo digo solamente para decirlo, que los asentamientos son el obstáculo más grande en el proceso de paz. Creo que tenemos ahí fronteras, el estatus de refugiados, el estatus de Jerusalén. Tenemos varios puntos o puntos de contención más difíciles que los asentamientos. Pero sin duda los asentamientos también son algo lo cual debemos poner sobre la mesa y vamos a tener que comprometer, o sea, hacer un compromiso en lo cual evidentemente no vamos a poder quedar con todo lo que queremos nosotros, sino solamente con una parte, y este va a ser parte de la negociación que va a ser larga, dura, difícil, pero cuando hay when there is a will, there is a way. Cuando hay voluntad, habrá camino también. Entonces creo que esto también es un asunto que vamos a tener que enfrentar y resolver. David Ben Gurion, cuando proclamó la independencia de Israel hace 70 años, él tenía muy claro que tenemos que mantener un status quo entre el Estado y la religión. Y de hecho, está siempre en este status quo muy frágil, que a veces inclina por uno u otro lado. Creo que sin duda es uno de los retos que enfrenta hoy la sociedad israelí, cómo vivir un país, un Estado judío, pero también laico, y también que sea un Estado para todos sus ciudadanos, porque al final somos un Estado judío con 85% de judíos, pero tenemos 15% de minorías que no son judíos, que son también ciudadanos israelíes. Otro aspecto es también la relación entre Israel y las comunidades judías en el mundo. Ahí también tenemos una brecha que tenemos que ver cómo resolverlo. Los judíos en la diáspora, más en Estados Unidos que en otros lugares, tienen un pensamiento más liberal, un poco diferente. Ahí también tenemos que ver cómo no perder a nuestros hermanos judíos en la diáspora. Y creo que es la responsabilidad del Estado de Israel y de cualquier gobierno de Israel de mantener este vínculo con las comunidades judías, aunque no siempre estamos de acuerdo. Pero sin duda es un asunto que lo tenemos muy claro, muy evidente, y que tenemos que tomarlo en cuenta y no solamente pensar lo que pasa muchas veces, mirar solamente hacia adentro, sino también tenemos que mirar hacia los casi 6-7 millones de judíos que viven hoy en día fuera de Israel. Gracias a Dios hoy Israel es el centro más grande del pueblo judío en el mundo. Por primera vez hay más judíos en Israel que en la diáspora, pero todavía casi la mitad vive fuera, y ahí es nuestra responsabilidad de encontrar con ellos la fórmula en la cual podemos seguir viviendo juntos, aunque no siempre estamos de acuerdo.
El reto realmente es cómo traducir la buena relación bilateral entre Israel y México, que de hecho está en uno de sus mejores momentos en la relación, como fue expresado en la visita del primer ministro Netanyahu, la brigada de rescatistas que vino después del terremoto. Cómo traducir esta relación bilateral muy buena también en el foro internacional. Creo que el punto o el parteaguas fue esta votación de México en UNESCO en el 2016, de lo cual se arrepintió México por la reacción de la embajada, de la comunidad judía, de Israel en general, también de la comunidad en Estados Unidos. Trató de cambiar su voto, no lo pudo por asuntos procedurales, pero desde aquel entonces y hasta hoy vemos un cambio en el patrón de voto de México hacia Israel en el foro internacional. Más equilibrado, menos anti-israelí que antes, y creo que es porque México entiende que hoy en día para jugar un papel responsable en el ámbito internacional tiene que tomar las decisiones cada uno por su mérito y examinarlo, no votar como hizo durante 30 años en una manera casi automática, tradicional, en contra de Israel. Es un punto clave realmente en la relación porque un componente importante hoy en día es el intercambio comercial y más que todo la inversión mutua. Hay una inversión israelí cada vez más grande en México de más de $3,000 millones en campos de farma, energía alternativa, seguridad también, aviación y aeronáutica. Y este es un componente importante. Hay también una inversión mexicana importante en Israel. El comercio sigue creciendo, entonces sin duda México ve mucho potencial en la tecnología israelí, al mismo que Israel ve en México. Y este es un componente importante. Hay también una inversión mexicana importante en Israel. El comercio sigue creciendo, entonces sin duda México ve mucho potencial en la tecnología israelí, al mismo que Israel ve en México un gran mercado, un gran talento y un gran potencial para exportar, invertir y traer tecnología israelí hacia México. En primer lugar, decir que es un gran orgullo ser embajador de Israel en México y ser embajador también ante de una comunidad tan sionista, tan comprometida, tan cálida hacia Israel y poder festejar juntos con la comunidad este 70 aniversario tan importante para Israel y para la comunidad judía. Me han recibido de una manera realmente increíble desde mi primer día. Me siento muy acogedor y muy en casa aquí en México. Y es un gran privilegio poder servir como embajador de Israel con esta comunidad que sirve también como un puente importante en la relación que acabamos de mencionar entre México e Israel. Así que no hay más feliz que yo de estar aquí acompañado por esta comunidad y realmente sentirme casi en casa aquí en México. Justamente expresa realmente esta amistad, esta afinidad entre ambos pueblos y entre ambos países. Este año hemos decidido cambiar nuestra manera de festejar el Día de Independencia y salir más hacia el público mexicano. Y creo que este evento que está organizando la comunidad en conjunto con nosotros, porque formamos un comité especial para el 70 aniversario, el hecho que hay artistas mexicanos que cantan en favor de Israel, al mismo tiempo que tenemos una exposición de artistas mexicanos que en homenaje a Israel, que van a exponer sus pinturas, esculturas y arte en el Museo del Reloj y después en otros lugares en México, también en homenaje a Israel. Entonces es realmente oportunidad de festejar no solamente 70 años de independencia, sino también casi 60 años, porque cumplimos 60 años de amistad entre México e Israel.